Buenos días, hermanos. Qué bendición poder nuevamente estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Decirles, que seguimos orando al Señor para que en su misericordia pues, nos conceda volver a estar juntos, reunirnos para adorarle, para ser expuestos a su palabra como comunidad reunida. Y también oramos para que el Señor esté pues, proveyéndoles y sosteniéndoles durante este tiempo que ha sido difícil para todos. Hoy estamos pues continuando nuestra serie en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y quisiera comenzar esta mañana el sermón recordando a alguien algo que una persona escribió en un momento determinado. Decía que la iglesia se parece mucho a un aeropuerto. Y esto debido a 3 razones. Primero, contiene un buen número de personas. Estas personas se mueven de un destino a otro. Y en tercer lugar, esto requiere un plan estratégico cuidadosamente diseñado para llevar a cabo su propósito. Nunca había pensado en esta comparación, pero es muy cierta. Como iglesia tenemos un número de personas que se mueven de un destino a otro, lo cual requiere un plan estratégico para cumplir ese propósito. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cuál es ese plan estratégico? En el caso del aeropuerto, todo está perfectamente coordinado, desde los que trabajan en la torre de control hasta los que se ocupan de chequear los pasajes. Todos forman parte de una estrategia que tiene el propósito de mover a las personas de un destino a otro. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cuál es nuestro plan estratégico? ¿Saben? De esto se ha hablado muchísimo. Se han hecho conferencias, se han escrito libros, se han dado charlas y ciertamente es un tema muy popular en la iglesia, el tema del plan estratégico. Hoy no vamos a mirar ninguno de esos materiales disponibles, sino que vamos a acercarnos a alguien que dedicó su vida al plan de redención de Dios. Y por supuesto estoy hablando del apóstol Pablo. Al observar su ejemplo, en el texto que veremos hoy, seremos desafiados a que seamos parte de la misión de Dios de alcanzar a otros con el evangelio de Jesucristo. Seamos parte de la misión de Dios de alcanzar a otros con el evangelio de Jesucristo. Esto lo veremos en el texto que nos ocupa hoy, en Romanos capítulo 15, los versículos 14 al 33, el cual les invito a leer. Dice así la palabra del Señor. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte, con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia a la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es alimento en nuestra vida. Gracias porque tú, Señor, en tu misericordia, en tu gracia, nos has provisto, Señor, de las Escrituras para sostenernos como iglesia. Gracias porque a pesar de toda esta situación difícil que hemos estado atravesando, tu palabra no ha faltado, Señor. Ahora te rogamos que tú nos hables por medio de ella, Señor. Que no mires nuestro pecado, no mires nuestra maldad, Señor. Que, oh Dios, tú tengas nuevamente misericordia y por la obra de Jesucristo nosotros podamos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, como les decía hace un poco de tiempo, este texto hoy nos estará retando a que seamos parte de la misión de Dios de alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Y como veremos aquí en adelante, el plan que Pablo tenía para continuar con la predicación del Evangelio se refleja en este texto que acabamos de leer. Su propósito fundamental era anunciar a Cristo donde no había sido anunciado. Y para esto, el apóstol explica a los hermanos en Roma cuál era su plan. Así que en primer lugar, los versos 14 al 21 estaremos viendo la misión de Pablo y la nuestra, predicar el Evangelio. Fíjense cómo comienza el verso 14. Pablo dice allí: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El apóstol reconoce que estos hermanos en Roma eran capaces de amonestarse. Estaban llenos de bondad, de todo conocimiento. Esto está, por supuesto, relacionado con el llamado que Pablo les había hecho anteriormente, el pasaje que vimos la semana pasada, que estuvo predicando el pastor Iván, respecto al recibirse unos a otros, al trato entre los débiles y los fuertes. Y él dice: ustedes son capaces de amonestarse. Ustedes son capaces de hacer estas cosas porque ustedes están llenos de toda bondad, de todo conocimiento. El apóstol Pablo ha dicho estas cosas, hermanos, en base al llamado que Dios les ha hecho en Jesucristo a ellos, a vivir de acuerdo a las misericordias de Dios. Y Pablo continúa este tema ahora en el texto que nos ocupa hoy. Él nos dice aquí en el pasaje que él ha sido un ministro de Jesucristo por la gracia de Dios. Fíjense lo que nos dice la segunda parte del versículo 16 de nuestro pasaje: para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esa era la misión de Pablo. El corazón de Pablo era predicar el Evangelio, presentar a los gentiles convertidos como una ofrenda grata, aceptable a Dios. Y esto nos recuerda, por supuesto, Romanos 12:1, que acabamos de mencionar, donde Pablo llama a los creyentes a presentarse igualmente como ese sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese era el llamado de Pablo. De hecho, ese era su motivo de gloria. Fíjense en los versículos 16 y 19 lo que Pablo dice: por tanto, en Cristo Jesús he dado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, en palabra y obra, con el poder de las señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. ¿Podemos notar lo que movía a Pablo? Él dice que se gloría en lo que Cristo ha hecho por medio de él para la obediencia de los gentiles. Ahí está su corazón. Pablo tenía una misión: alcanzar a los gentiles. En Romanos 1:5 él mismo dice que había recibido el apostolado
para la obediencia a la fe entre todos los gentiles, algo que también voy a mencionar en el capítulo 16 que veremos la semana que viene. El punto, hermano, es que Pablo tenía una misión clara: anunciar a Cristo a aquellos que no le conocían. Y esto refuerza aún más cuando leemos los versículos 20 y 21, donde Pablo dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Hermanos, Pablo se había esforzado para llenarlo todo del evangelio de Jesucristo. Cristo había estado obrando en él a través de su predicación. Y fíjense, hermanos, que su campo misionero eran los lugares donde Cristo no había sido anunciado. Esto, por supuesto, está relacionado, el texto que Pablo cita aquí, Isaías 52:15, con el cumplimiento de que el evangelio sería anunciado a los gentiles y que el evangelio sería anunciado en lugares donde nunca antes habían escuchado hablar de Cristo. Pablo está citando Isaías 52:15, como les acabo de decir: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca habían oído de él entenderán. Para esto, Cristo había llamado al apóstol Pablo. ¿Recuerdan el camino de Damasco? El apóstol no estaba haciendo otra cosa que perseguir la iglesia de Jesucristo. Pero Cristo le llamó. Y le llamó específicamente para anunciar su nombre entre los gentiles, entre aquellos que nunca habían escuchado el evangelio. Por medio de Pablo, Cristo estaba siendo conocido por personas ciegas que nunca habían escuchado de Dios y por ende nunca habían entendido la salvación que el Señor había estado obrando desde el principio. Tanto así que, fíjense en este detalle interesante, en un periodo de 10 años, aproximadamente desde el 57 hasta el 67 después de Cristo, Pablo completó sus 3 viajes misioneros. Predicó a Cristo en ciudades como Antioquía, Iconio, Derbe, Éfeso, Troas, Filipos, Berea, Corintio, Atenas. Cubrió un área que se extendía desde el Medio Oriente a través de Asia Central y Europa Occidental durante sus 3 viajes misioneros. Hermanos, por la gracia de Dios, Pablo estaba llevando a cabo la misión de predicar el evangelio a aquellos que no lo habían escuchado. ¿Se imagina todo el área que Pablo cubrió? Sin ni siquiera tener los medios de transporte que nosotros tenemos hoy. Pasando muchísimo trabajo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos involucrados en esa misma misión? Es importante que hagamos una distinción aquí, hermanos, porque, por supuesto, nosotros no somos Pablo. Ninguno de nosotros es un apóstol. Ninguno de nosotros tampoco hemos recibido un llamado tan específico, tan especial como que Pablo recibió en el camino de Damasco por nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una distinción que tenemos que hacer. No obstante, al margen de esta distinción, nosotros tenemos una cosa en común con Pablo, pero no solo con Pablo, sino con el resto de todos los cristianos a través de la historia. Y eso en común es la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos involucrados en ello? Sabemos que los tiempos que vivimos son duros. Seguimos bajo una pandemia que no sabemos cuándo terminará. Las personas a nuestro alrededor no tienen esperanza, están ciegos. No han entendido la obra de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos el llamado de anunciarles el Evangelio. Tal vez no pueda cubrir un área geográfica tan grande como Pablo lo hizo, pero ¿qué tal tu familia que no ha conocido a Cristo? O tus amigos, o tus vecinos, o tus compañeros de trabajo. Hermanos, necesitamos llenarnos de una ambición santa por alcanzar a aquellos que están en tinieblas. Mientras que hacemos eso, tenemos que tener en cuenta que no estamos solos. Cristo está con nosotros. Pablo estaba convencido de eso. De hecho, él reconoce que todo lo que
Él ha hecho, es la obra de Cristo en él. Y de esa misma manera Cristo está con nosotros para proveernos lo necesario para predicar su evangelio. Contamos con su presencia, hermanos, para llevar a cabo esta misión. El Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes provee lo que necesitamos para que nuestra predicación sea hecha. Y eso nos recuerda que cuando del evangelio se trata, no hay invención, no hay estrategias humanas que traigan como resultado la convención de las personas. Por eso necesitamos predicar a Cristo. Así de sencillo. El anuncio de la vida, la muerte y resurrección del Hijo de Dios es suficiente para salvar. En un contexto como este en que hemos estado sin poder reunirnos por varios meses, ¿saben qué? Aún así, debemos dar gracias a Dios. Porque anunciar a Cristo sigue siendo posible. ¿Lo estamos haciendo? El misionero Charles Stott dijo en una ocasión: algunos desean vivir bajo el sonido de la campana de la iglesia o de la capilla. Yo quiero administrar una tienda de rescate a 1 metro del infierno. Este misionero fue un famoso jugador de cricket de Inglaterra a finales del siglo XIX. Sin embargo, dejó su carrera en su mejor momento para llevar el evangelio a China, India y finalmente a África, donde murió en el Congo a la edad de 70 años. Él deseaba administrar una tienda de rescate a 1 metro del infierno. El punto, hermanos, es que tenemos el evangelio. Tenemos el evangelio y aunque de momento no podemos reunirnos, si tenemos el evangelio debemos predicarlo. No podemos simplemente quedarnos con la añoranza de volver a congregarnos, de volver a estar juntos en este lugar. Claro que queremos hacer eso, pero hermanos, el anuncio de Cristo debe ser hecho desde este púlpito cuando estamos reunidos, pero también en nuestra vida diaria. Al vecino, al amigo, al compañero, en una cola del pollo, en una cola del pan, a través de las redes sociales. Que todo lugar sea llenado con el evangelio. Si usted mira a su alrededor, hay muchos males en la sociedad. Hay mucha injusticia. Las agendas contra el diseño divino se levantan una y otra vez. Basta solamente con abrir Facebook para ver todas las cosas que están pasando en nuestro país. Toda la rebelión, toda la injusticia, toda la agenda que promueve el matrimonio entre personas iguales, en que a los niños se les enseñe que no hay un sexo definido, que ellos son los que deciden si quieren ser una niña o un niño. ¿Cuál es la solución para todas esas cosas? ¿Comenzar una guerra contra esas personas? No. La solución sigue siendo la misma que predicó el Evangelio, que predicó el apóstol Pablo hace tantos años. La predicación del Evangelio. ¿Queremos ganar al mundo? ¿Queremos que las personas transformen su manera de pensar con respecto a todas estas cosas? ¿Queremos que la injusticia cambie? Prediquemos el Evangelio. Es el único mensaje con poder suficiente para transformar la vida de una persona y una sociedad completa. Así que, hermanos, que nos llenemos y anhelemos esta pasión por anunciar el Evangelio de Cristo desde donde estamos. Ahora bien, nuestro texto continúa en los versículos 22 al 33 y Pablo aquí ofrece detalles de sus planes, lo cual nos lleva al segundo punto del sermón en esta mañana. Los versículos 22 al 33 nos muestran la estrategia para avanzar el Evangelio. Y quiero que noten rápidamente lo que Pablo quiere hacer. Pablo va a España, él quiere ir a España. En ese viaje a España quiere pasar por Roma, pero antes debe ir a Jerusalén. Ese es de alguna manera su itinerario. Ir a España, pero antes pasar por Roma, pero antes de pasar por Roma, ir a Jerusalén.
En los versos 22 al 33, Pablo explica detalladamente cómo él quiere hacer esto. Y específicamente dice que por causa de la predicación del Evangelio no había podido ir a Roma. Pero ya que no había más campo donde él estaba, entonces iba a España y pasaría por Roma para estar con los hermanos. Nosotros podemos entender, por supuesto, que Pablo quiere ir a Roma a continuar el anuncio de Cristo. Esa es la razón que lo mueve. No obstante, quiere ver primero a los hermanos que están en Roma, quiere gozarse con ellos, quiere ser encaminado por ellos en su viaje a España. Hermanos, Pablo anhela la comunión con los hermanos en Roma. Él sabe que será de mucha bendición para ellos, pero que también ellos serán bendición para él. Recordemos que él tiene una misión. Él debe anunciar a Cristo. Pero esta misión involucra también el apoyo y descanso entre estos hermanos que están en Roma. Pablo los necesita. Pablo sabe que encontrará confort entre ellos, que encontrará descanso, que será bueno estar con ellos para luego estar encaminados hacia España y continuar la predicación del Evangelio. Pero en este punto, Pablo tiene que ir primero a Jerusalén. Y tiene que hacer específicamente esto porque tiene que llevar una ofrenda de los santos allí. Los versículos 25 al 29, el apóstol dice que los hermanos de Macedonia y Acaya recogieron una ofrenda, la enviaron a los necesitados en Jerusalén. Él dice que estas personas, siendo gentiles, necesitaban apoyarles materialmente porque los gentiles estos habían recibido, habían participado de los bienes espirituales de Israel. Por supuesto, esto está relacionado con todas las promesas de la venida del Mesías, de los cuales los gentiles también fueron parte. Así que él servirá como una especie de mensajero que lleve estas ofrendas a Jerusalén para luego ir a Roma y de allí seguir a España. Pero pasa algo. Pablo tiene una preocupación. Él tiene todos estos planes, pero sabe que al ir a Jerusalén se expone al peligro de caer en manos de los incrédulos que están en Judea. Él también les llama en otra ocasión enemigos de la cruz. Sabe que su vida puede correr peligro, por eso pide que los hermanos oren por él. Los hermanos de Roma quiere que los sostengan en oración. Sabe que puede correr peligro, les pide que oren por él para ser librado de estos incrédulos, que con bien pueda entregar la ofrenda de los santos. Y miren qué detalle interesante, que con gozo llegue a ellos en Roma. Que con gozo llegue a ellos en Roma. Hermanos, podemos nosotros ver aquí la vulnerabilidad del apóstol Pablo. Cualquiera que dijera, bueno, Pablo, el apóstol Pablo, llamado por Jesucristo, misionero, predicando el evangelio en tantos lugares, ¿cómo Pablo va a estar ahora diciendo que oren por él, exponiendo de alguna manera su corazón, su temor? Sí. Su seguridad no se encuentra en sí mismo. Él muestra cómo en la misión de avanzar el evangelio de Jesucristo necesita que otros le sostengan en oración. Pero además de esto, a pesar de que es consciente del peligro que se expone, pide que oren por él para que pueda llegar con gozo a ellos de Roma, por la voluntad de Dios, y así encontrar reposo entre ellos. Hermanos, la estrategia del apóstol Pablo para avanzar el evangelio incluye el servicio a otros, aún al riesgo de su propia vida. Incluye la dependencia de Dios, incluye el apoyo de oración de otros hermanos en Cristo, incluye el reposo y la comunión que puede tener con ellos. Hermanos, recordemos que todas estas cosas son parte de su plan para llegar a España y anunciar el evangelio. La pregunta entonces que podemos hacernos es, ¿cuál es nuestra estrategia para avanzar el evangelio de Jesucristo? Pablo quiere ir a Roma, estar con los hermanos, tener reposo, tener comunión con ellos, para seguir a España y continuar en la predicación del evangelio. Pide que oren por él para que él pueda llegar a ellos con gozo, a pesar de la dificultad, el peligro que implica tener que llevar las ofrendas hasta Jerusalén. Esta es toda su estrategia, todo su plan, todo su itinerario para continuar la predicación del evangelio. ¿Cuál es la nuestra? Algunos pensarán quizás en programas. Algunos pensarán
en campañas masivas de evangelismo. Pero ¿qué tal si es algo más sencillo que eso? Nuestra estrategia, por ejemplo, puede ser apoyar a otros en oración mientras hacen la obra del evangelio. Puede ser proveer recursos para que el evangelio sea anunciado. Disponernos para ser enviados a proclamar el evangelio en lugares donde Cristo no ha sido conocido. Disponernos para apoyar a otros y enviar a otros para que Cristo sea conocido. A veces pensamos que la predicación del evangelio o la estrategia para avanzar el evangelio es crear programas sofisticados o tener liturgias que sean exuberantes y que llamen la atención de las personas. O hacer una campaña de masividad y vamos a salir para las calles todo el mundo. Pero a veces es más sencillo que eso, hermano. A veces simplemente es disponernos cada uno de nosotros a compartir el evangelio con el amigo, con el vecino, con el compañero de trabajo, con la persona que está detrás de mí en la cola o delante de mí, con quien entablo una conversación. Lo que pasa es que muchas veces nosotros complicamos las cosas. Quisiera ilustrarles con un caso de la vida real y que nos toca muy de cerca lo que pudiera ser nuestra estrategia para continuar el evangelio. Hace menos de una semana, nuestro hermano Michel Castillo, su esposa y sus 2 hijos se mudaron a Camagüey. No pudimos hacerle una despedida aquí todos juntos, reunidos por todas las cosas que sabemos de la pandemia. Pero no obstante, hermanos, en esta familia vemos el cumplimiento de nuestra estrategia para avanzar el evangelio. Nos desprendimos de ellos, de su servicio, de sus voces excelentes que en lo personal me toca de cerca en la adoración. Eso significa una pérdida significativa para todos nosotros, pero sabemos que a donde ellos van buscarán plantar una iglesia saludable que proclama a Cristo a aquellos que no le conocen. Y harán esto contando en primer lugar con el poder de Dios a través del evangelio, en fidelidad a las Escrituras, como también nosotros nos ocupamos y nos esforzamos en enseñarles. Y lo harán, hermanos, contando con todo nuestro respaldo. Nuestra estrategia, Señor, de predicar el evangelio, de avanzar el evangelio, incluye el envío de esta familia. Pero también incluye nuestra oración por ellos. Nuestros mensajes de aliento para que Dios les sostenga. Pero también nuestra estrategia, hermanos, para avanzar el evangelio incluye el envío de otros en el futuro. Incluye también recibir y dar comunión a quienes nos necesiten para hacer esta obra. El punto es que hay muchas maneras en las que podemos avanzar el evangelio. Solo lo sabemos, hermanos, y debemos asegurarnos de que cuando nos involucremos en estas formas de avanzar el evangelio, lo hagamos en dependencia del Señor y que busquemos siempre su gloria y que el evangelio esté en el centro. No queremos ser una iglesia que simplemente crece hacia adentro. Queremos ser una iglesia que procura la salvación de los perdidos. Una iglesia, hermanos, que con pasión por las almas envía a otros a predicar el evangelio, a plantar iglesias sanas. Necesitamos orar mucho por esto. Inclusive, arrepentirnos cuando nos hemos desenfocado de esta gran misión que Dios nos ha entregado. Nos estamos nosotros involucrando como iglesia y como cristianos en particular en avanzar el evangelio, en que el evangelio continúe. Pablo nos muestra que su pasión, que su corazón, que su llamado es el anuncio del evangelio a los perdidos. Esa pasión, ese llamado, ese corazón también debe ser el nuestro como iglesia. Al comienzo les compartía una ilustración que decía que como iglesia nos parecemos a un aeropuerto. Y una iglesia se parece a un aeropuerto porque es verdad. La iglesia es un lugar donde las personas se mueven de un destino a otro. En primer lugar se mueven de la muerte a la vida. Pero también se mueven de lo cómodo de una silla en el templo hacia la proclamación del evangelio en cualquier lugar. Tal como un aeropuerto tenemos un número de personas que necesitan que se les anuncie el evangelio, pero que a la misma vez anuncien el evangelio a otros.
También como un aeropuerto que tiene una estrategia definida para mover a las personas, como iglesia, nosotros también tenemos una estrategia definida. Una estrategia definida, hermanos, que abarca desde los pastores que se paran aquí a predicar el evangelio hasta simplemente el hermano que se para en la puerta a recibir con los hermanos que llegan. Esta estrategia no es otra que buscar que el plan de redención de Dios en Jesucristo avance, se cumpla. Oremos por eso. Anhelemos eso. Pensemos en maneras en las que este plan de redención pueda continuar. Y que al mirar este texto hoy, este desafío quede en nuestro corazón. Que seamos parte de la misión de Dios de alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la vida del apóstol Pablo, por su misión, Señor, por haberlo llamado a predicar el Evangelio. Sabemos que parte de su proclamación del Evangelio también nos toca a nosotros hoy. Gracias por todos los cristianos también que a través de la historia entregaron sus vidas para que Cristo fuese anunciado en lugares donde aún no había sido conocido, Señor. Ahora te rogamos, oh Dios, que tú nos perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y las veces, Señor, que hemos ignorado o hemos tenido un poco, Señor, la misión que como iglesia tenemos de anunciar a Cristo. Ayúdanos, Señor, para poder hacerlo. Que en medio de esta pandemia, de dificultades, de que no podemos reunirnos, estemos plenamente convencidos de que tenemos el Evangelio y que podemos predicarlo aún en medio de estas circunstancias. Que tú nos des la ocasión, la oportunidad, oh Dios, las palabras precisas y que lo hagamos, Señor, también convencidos que Cristo obra poderosamente en nosotros a través de la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Señor. Es en el nombre de Jesús que te pedimos estas cosas. Amén.